Bienvenidos a Más Voces, Más Bienestar. Este es un espacio donde hablamos de temas que parecen un poco complejos, pero que resultan ser un poco más fáciles de lo que uno cree. Aquí también contamos historias y tenemos a un invitado súper especial. Mi nombre es Mateo Ibarra y hoy nos va a acompañar Juan Sánchez. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Mateo. Cuéntanos un poco, Juan, bueno, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque pueden ser dos cosas diferentes. Y pues bueno, ¿quién eres tú? Pues te cuento, yo soy abogado, especialista en derecho de las fintech. Actualmente trabajo con el Estado, especialmente con la Secretaría de Desarrollo Económico. Soy asesor del director en temas legales. Eh, Soy contratista, llevo siendo contratista más o menos pues ya varios años. Al comienzo en el sector nación y actualmente en el distrito. Suele ser diferente, pero al final comparten muchas similitudes. ¿Quién soy? Soy un abogado que le apasionan muchas cosas. Ahorita estoy involucrado como con temas de ciclismo. Me encanta la comedia y pues eso soy. Muchísimas gracias, Juan. Cuéntanos un poquito, antes de entrar de pronto en materia, cuéntanos un poquito sobre cómo así que te gusta la comedia. Cuéntanos un poquito de eso. Es algo que yo siento que se metió como en mi core, como en lo más profundo de mí y comenzó como curiosidad por el stand-up. Más o menos como en 2020, 2021, empecé a conocer el stand-up, fue el boom de algunos como podcasts de comedia y empecé como a estudiarlo. Entonces tuve curso con Gonzalo Valderrama, con Cata con Botas y empezó, Gonzalo Valderrama es alguien muy técnico en la comedia. Entonces me contaba un poco de la historia, de dónde nació, de las influencias de Estados Unidos, qué era el stand-up y pues esto se volvió una obsesión prácticamente. O sea, tú eres abogado de día y comediante de noche. Algo así, es algo que me encanta. Bueno, chévere, chévere, chévere. Cuéntanos un poquito de pronto esa dualidad de, claro, tienes un trabajo, ¿sí? Pero tienes también una pasión. Cuéntanos un poquito cómo de eso, cómo llevas esa dualidad en tu vida. Pues yo siento que no son como dos mundos aparte. Yo creo que la comedia está en nuestra vida constantemente, en algunos más que en otros, pero hay quienes dicen que la comedia es la tragedia a través del lente del tiempo. Okay. Y yo creo que así he interpretado yo un poco la vida. Si empezáramos como a entrar al detalle de mi relación de pronto con mi mamá, de mi relación como con ciertas cosas que me han pasado, pues tal vez no sería tan cómico. Pero el tiempo me ha permitido un poco como reinterpretarlo y pues encontrarme con muchos factores que me permiten darle ese tinte, como disfrutar de lo que he vivido a través de la comedia, de lo absurdo, de la contradicción, de todo eso. Qué chévere, qué chévere. Esto además obviamente de ser interesante nos presenta un reto, ¿no? Y es un tema de la flexibilidad laboral, claro, porque tú obviamente como mencionas pues tienes otras pasiones, como mucha gente, y pues eso lo invita a uno a buscar, pues claro, hay que vivir de algo, pero al mismo tiempo pues uno también tiene que comprarse vida, digo yo, para poder hacer las cosas que de pronto te mueven, pues te mueven, sí, y que realmente disfrutas hacer. Cuéntame un poquito de cómo ha sido esa experiencia en estos años respecto a tu, digamos, a tu vida profesional. Es decir, cómo es tu vida en términos de, bueno, claro, vivo de mi trabajo de ser abogado, pero al mismo tiempo, pues, quiero buscar, digamos, tener otras pasiones y pues eso se tiene que ver reflejado también como en el tipo de contratación y como tú mencionas, pues, de relación laboral que tienes. Cuéntame un poquito de eso. De acuerdo. No, pues al comienzo mi vida en sí misma demandaba tiempo. Okay. Y demandaba tiempo por fuera de lo laboral porque mi mamá padeció una enfermedad muy difícil que se llama parkinsonismo atípico de atrofia multisistémica. Entonces fue quedándose quieta y fue perdiendo como mucha independencia. Okay. Entonces yo necesitaba un trabajo que me permitiera, y pues yo soy hijo único, entonces yo necesitaba un trabajo que me permitiera cuidar a mi mamá
y que pues no me quitara como esa posibilidad de recibir ingresos, de seguir siendo autónomo, de seguir como progresando en mi carrera. Claro. Ahí me encontré con la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, si bien muchas veces los contratistas no son tratados como contratistas y eso tiene como muchos debates jurídicos detrás, en mi caso sí lo respetaron. Entonces me encontré con una experiencia laboral en la que yo pude desarrollarme y yo lo que hacía ahí era generar las respuestas de los recursos de los actos administrativos y lo hacía desde mi casa. Entonces podía generar esos actos administrativos y seguir cuidando a mi mamá. Mi mamá murió más o menos hace un año. Lo siento mucho. Y, y pues aquí como que mi vida se transformó. Y se transformó radicalmente. Claramente pues fue muy triste su partida. En parte sentimos que ella descansó, pero yo conocí una libertad que por mucho tiempo, desde 2020, yo prácticamente como que había renunciado. Claro. Entonces me volví a encontrar con viajes, me volví a encontrar con pasiones. Al comienzo no podía pararme a hacer stand-up porque con todo el tema del COVID y las enfermedades de mi mamá, pues me daba mucho susto llevar la enfermedad a la casa. Pero con su partida conocí esta libertad y, y no la hubiera podido tener si en este momento no tuviera también el contrato que tengo, que esta vez con la Secretaría de Desarrollo Económico, pues también me respetaron esa autonomía. No tengo un horario que cumplir, tengo que cumplir con mis obligaciones, con darle una buena asesoría a mi jefe, con atender los riesgos jurídicos, pero sin un horario, sin un cumplimiento como de jerarquía directa, sino más como un asesor. Claro, pues nos hablas un poco como de los beneficios que eso puede, digamos, que representarte en tu flexibilidad laboral, también como para el tema de perseguir tus pasiones y también atender cosas que son realmente importantes, como en el caso, pues, cuando tu mamá estaba en vida, que lo siento mucho, por cierto, y podías, pues, digamos, también brindarle ese apoyo y ese tiempo. Pero cuéntame entonces ahora un poco más de cuáles son de pronto esas dificultades o esos obstáculos que pueden existir también, porque claro, uno dice, pues hay ventajas, yo manejo mi tiempo para X o Y razón, pero cuáles pueden ser de pronto esos obstáculos que se presentan al ser también pues una persona que trabaja por un contrato de prestación de servicios, que es independiente y demás. Yo siento que en mi caso, pues parto de una aclaración y es que yo siento que he contado con la fortuna de ser realmente un contratista. Okay. Muchas personas las vinculan como contratistas por un tema de facilidad contractual y demás, pero se les trata como empleados. Entonces cumplen horarios, responden a una jerarquía. A mí afortunadamente eso no me ha pasado, pero a muchas personas le pasan y es pésimo, porque tienen lo malo de los dos mundos. Claro. Y para responder tu pregunta, yo creo que lo más difícil de mi experiencia como contratista, como independiente, es un poco esa soledad. Siento que uno se enfrenta a un montón de requisitos y obligaciones ajenas a la profesión de uno, que en un contrato laboral uno no las asume y que en un contrato de contratista o de independiente uno tiene que asumirlas en absoluta soledad o aparentemente en soledad. Cómo afiliarte a seguridad social, cómo afiliarte a pensiones, cómo funciona este régimen de pensiones, cuándo pagar la seguridad social. Por ejemplo, yo no sabía si podía utilizar, yo pasé de ser empleado en algún momento a ser contratista y yo no sabía cómo presentar mi seguridad social, si se podía mes vencido, si se podía mes anticipado, y yo salí con una liquidación muy bajita, entonces un flujo grande de dinero para atender como esta demanda de pagar seguridad social y todo eso, y la primera vez, yo creo que esa soledad y esa ignorancia es lo más difícil. Claro.
Tú hablas de soledad en este caso para, digamos que asumir un trámite que es muy específico, que suele ser muy engorroso, lo primero. Si hay información, hay mucha desinformación. Nosotros vemos, digamos, yo creo que en cualquier barrio de todas las localidades que hay en Bogotá, por ejemplo, donde estamos grabando el podcast, existen letreros de EPS a, bueno, ya depende del barrio, desde 39.000 pesos hasta 89.000 pesos. Es De decir, hay acuerdo. mucha desinformación. Y además lo que tú dices, uno está pues a merced de la información que encuentre, si conoce de pronto alguna persona que lo sepa hacer o que no lo haya hecho y demás. Y sí siento que deberíamos no solamente tener mejores recursos para encontrar esa información, sino de pronto herramientas mucho más sencillas, sin perder de pronto la seguridad jurídica de, ven, esto es legal, primero, no va a perder mi plata, y que sea un trámite sencillo, que seguramente pues habrán diferentes formas de pronto de atacar ese mismo problema, pero pues como tú dices, como estando acompañado, poder Total. recibir una asesoría y demás. Pero no nos quedemos en eso. Tú hablabas también de un tema de soledad, eh, y no solamente para temas administrativos, hemos recibido también comentarios y varios casos de personas que dicen que en el mismo ejercicio de la función al ser contratista se han sentido solos, pero no solos, pues en este caso para un trámite, sino que les hace falta esa interacción social. Entonces, cuéntame un poco si te ha pasado, qué opinas del tema, cómo de pronto, pues digamos que podríamos hablar tú y yo ahí de eso. No, total. La, la independencia o esa posibilidad como de autogestionar el tiempo y demás, pues desde la pandemia también ha generado como esas dinámicas de trabajo en casa y demás. Y en la superintendencia, volvemos allá, mucho tiempo yo estaba también solo en mi casa, pues en ese momento afortunadamente con mi mamá, pero esa interacción hace mucha falta. Y, y creo que sí, cuando tú estás trabajando en una empresa como empleado, pues cumpliendo un horario y con compañeros que cumplen el horario, necesariamente compartes con ellos. Y la convivencia se vuelve casi que diaria y permanente, para bueno y para malo. Bueno, para los chismecitos y, Ajá, total, y todo lo demás, ese chismecito. pero también para lo bueno porque pues evidentemente somos, eh, pues las personas necesitamos de otras personas, yo siempre digamos que lo he pensado. Em, ¿Tú crees que hace falta o deberían haber herramientas para tratar estos temas? O sea, para mitigar de pronto este tipo de soledad que puede sentir uno. Total. Es como las dos caras de una misma moneda, ¿no? No, es muy difícil tener esa independencia y controlar tu tiempo y demás, y además pedir o demandar como cierta compañía. Afortunadamente, en este momento la tengo, porque si bien tengo cierta libertad horaria o no cumplo un horario específico, pues la relación con mi jefe y con los demás asesores de mi jefe ha sido muy cercana. Entonces, casi que es como un papá y dos hermanos que salieron en este momento. Entonces, creo que es raro que se dé en un contratista, pero afortunadamente hay momentos o hay relaciones que lo permiten. Y de pronto para las personas que nos escuchan o nos ven, dependiendo de la Ujú. plataforma en la que nos tienen que estar viendo, eh, ¿qué recomendación para una persona que de pronto no tiene la fortuna que tú de encontrar en esos compañeros de la misma área o el mismo, pero que igual siguen siendo independientes? De pronto, que poniéndose en sus zapatos, ¿qué les dirías? Como qué tipo de herramienta o de pronto cómo podrían de pronto pensar en mejorar esta situación y no estar solos. Yo creo que aquí vuelve a aparecer la soledad como en dos elementos. Afortunadamente, después de mi experiencia de varios años como contratista, he encontrado muchos aliados para hacer cosas. Y yo creo que esa sería mi recomendación. Identifique eso que le es difícil, que es ajeno como a sus conocimientos, a sus habilidades, y encuentre la forma de tercerizarlo. ¿Por qué lo digo? Porque en mi caso personal, mi cerebro funciona como de una forma muy específica. Cuando algo se me dificulta radicalmente.
Y yo creo que está un poco asociado como a el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Cuando algo se me dificulta a un nivel máximo. Y un poco el tema de seguridad social, el tema de esa soledad como relacionada con los trámites, lo mejor que pude haber hecho fue buscar cómo tercerizarlo. Y frente a la otra soledad, que es esa soledad relacionada como con la convivencia diaria, yo creo que hay dos elementos. Si tu trabajo como contratista te permite manejar tu tiempo, encuentra algo que te apasione y explótalo al máximo, disfruta de esa independencia, utiliza el tiempo para lo que realmente quieres. Y si el trabajo no te lo permite, pues disfruta de tus compañeros. O sea, si el trabajo te demanda, aún siendo contratista, un horario, un tiempo o algo así, pues gózatelo también, ve a la oficina, cumple, entre comillas, esas demandas de horario que te ponen y comparte, echa chisme, disfruta, así tengas lo más malo de los mundos, pues encuentra cómo disfrutarlo. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo, digamos que siempre he pensado, y ya hablando de mi experiencia, yo siempre he pensado que uno necesita a las demás personas y no como desde una visión utilitarista, que sí, que finalmente todos necesitamos algo de alguien, pero desde el componente un poco humano, porque a veces, como tú mencionas, casi que por el tipo de personalidad uno, no sé, va a decir cualquier cosa, necesito encontrar específicamente cómo se hace tal cosa, pero por mi propia personalidad pues procrastino mucho, no lo quiero hacer, dilato las cosas, pero hay una persona que de pronto me puede ayudar a encontrar de pronto cómo hacer lo que necesito hacer. Pero también para sentirme, como tú mencionas, pues no solo en los dos aspectos que tú mencionas. Ya hemos hablado un poco como de los obstáculos, de las ventajas. Me gustaría que me contaras desde tu experiencia cuál crees que es la recomendación que le harías a una persona que por alguna razón sea circunstancial, es decir, que sea víctima pues de su circunstancia o que simplemente tomó la decisión por alguna de las razones que hemos mencionado y que ahora es una persona independiente. ¿Qué recomendación le darías para, por ejemplo, gestionar, como tú mencionabas, su propio tiempo? ¿Qué recomendación le darías? Yo creo que ser independiente o ser contratista es un reto muy grande. O sea, uno se enfrenta a eso, como tú dices, por el azar, por el destino, por una decisión, pero uno no sabe todo lo que tiene enfrente. Desde presentar una cuenta de cobro y saber que si no la presentas no te pagan y tienes que sobrevivir hasta que se vuelva a abrir el tiempo para presentar la cuenta de cobro, o lo que mencionabas ahorita de organizar el tiempo, todo eso se vuelve un reto y se vuelve un reto para el cual uno no está preparado. Entonces, mi recomendación para alguien que está llegando a este mundo, que empezó a ser contratista, es prepárese para hacer muchas cosas que nadie le dijo que tocaba hacer y que seguramente no sabe cómo hacer. Yo he pasado por dos entidades. Las dos entidades manejan la cuenta de cobro distinto y radicalmente distinto. Entonces, aprender a hacer eso, que puede ser una carga operativa que uno no sabe cómo hacerlo, pues yo me relaciono con muchos otros contratistas, algunos de profesiones más creativas, publicidad y demás, manejar la frustración de que te digan, oye, te dedicaste 8 horas a sacar esa campaña, pero por alguna decisión administrativa de arriba eso no va a salir, no lo puedes meter a la cuenta de cobro. Eso es un golpe anímico fuerte, porque sientes que trabajaste y que le dedicaste y que eso para los ojos de quien vaya a revisar la cuenta de cobro, para los ojos de quien vaya a revisar tu gestión, nunca existió. Entonces, prepárese para hacer muchas cosas que no le van a gustar, muchas cosas que no va a saber hacer y a un escenario muy difícil. Financieramente, en temas de obligaciones, de responsabilidades, de riesgos. Esa sería como la recomendación, prepárese. Mm. Es una recomendación, pues digamos que me parece que consciente. Además de pues esta recomendación pensando un poco en pues hay una demanda alta de diferentes de pronto cosas particulares que tiene que empezar a hacer desde trámites hasta cosas legales y demás, pero desde tu posición como abogado, Uh-huh.
¿qué podrías decirle a una persona que, por ejemplo, está gestionando ya su tiempo, que ya está en ese momento y que de pronto se está enfrentando a temas que no conoce desde el área, digamos que legal? Tú, digamos, que le podrías decir ahí, tú ya siendo un abogado y un abogado que igual vive, digamos, que en esa independencia, en esa autogestión general. Total. Desde la óptica jurídica, yo creo que es difícil como generar una recomendación, lo manejaría como más desde mi experiencia. Entonces, desde mi experiencia, yo creo que hay que, hay que empezar como a, sí, pues como tú lo dices, a contactar a gente que lo sepa hacer. Eh, Hay muchas cosas que te puede solucionar el compañero del puesto de al lado. Él puede que haya radicado cuentas de cobro desde hace 5 años, o 3 años, o 2 años, y lo puede saber hacer. Desde el punto de vista como más formal o más de riesgos, busca asesoría. O sea, yo creo que este es un mundo que incluso para mí como abogado, yo soy abogado de fintech, entonces temas de seguridad social, de laboral y todo eso, eso para mí también es como un mundo independiente. Sí. Entonces, pretender saberlo todo es imposible y lo mejor que uno puede hacer es lo que tú dices, busca a alguien que lo sepa hacer y asesórate. Asesorarse, muy bien. Yo creo fielmente en que como tú también mencionabas, el camino es rodearse de pronto de personas que no solamente pues puedan permitirme o me faciliten en este caso pues un trámite, sino también que me puedan enseñar, digamos, que más cosas y que también me permitan sentir ese calor humano que uno a veces necesita y que a veces no siente estando, digamos, que en esta posición como de contratista, de independiente y demás. Ya para finalizar, me gustaría que me contaras de pronto una anécdota que haya marcado tu vida siendo contratista y pues que además de eso nos des pues desde tu experiencia también como un consejo, un tip para esta vida en independencia, siendo un contratista y siendo pues digamos que una persona freelancer como tú mencionabas de otro tipo de sector también. Perfecto. No, una anécdota siendo contratista. Yo creo que una de las anécdotas como más interesantes es en un momento cuando yo pasé de la superintendencia a la alcaldía o a la secretaría, yo no me había dado cuenta, pero me había quedado sin EPS. ¿Cómo así? Y me llegó una carta de la EPS en su momento diciendo que me habían retirado porque había suspendido el pago y que supuestamente, no sé si estoy hablando desde una ignorancia, pero que no tenía EPS. Entonces trabajé el primer mes sin tener EPS. Y luego pagarlo fue súper difícil, no, fue muy retador. Y frente a un tip, yo creo que un poco en la conversación como que lo hemos planteado. Y es, uno, disfruta mucho de lo que te puede permitir hacer con tu vida y con tu tiempo ser contratista. Dos, administra todos esos riesgos nuevos que si estás empezando en este camino, pues te vas a ver expuesto y que tienes que administrarlos porque nadie los va a administrar por ti. O por lo menos nadie en esa entidad que te contrata. No hay un escenario de recursos humanos o algo que te pueda ayudar. Y tres, asesórate. Busca a alguien que sepa hacer las cosas y aprovecha ese conocimiento a tu favor. Muchas gracias, Juan. Siento que es un poquito, o quizá de pronto alguien tiene que escucharlo, entonces pues buenísimo que tú nos puedas ayudar. Cuéntanos un poco dónde la gente puede de pronto ver el perfil de Juan siendo comediante. Cuéntanos de pronto dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar. Perfecto, en Instagram y en TikTok como La Vida del Flaco. Ahí me encuentras. La vida del flaco. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. Una vez más, a las personas que ven que puede haber información útil en este episodio, por favor compártanselo al amigo, a la pareja, al primo, a la persona que puedan
creer que le interesa esta información que estamos dando acá. Y pues nada, agradecerles a todos los que nos escuchan. Recuerden que somos Más Voces, Más Bienestar, el podcast de Vimu. Entonces nos encuentran así en Instagram como @soyvimu. Y pues nada, nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao.